mañana, 20 minutos. Atención, Francia está anunciando que aumentará el número de ojivas nucleares. No por coincidencia, el día del ataque por armas nucleares de Estados Unidos contra Irán. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Es un anuncio que ha realizado el presidente francés Emmanuel Macron esta misma mañana, y no precisamente en cualquier lugar, sino en la base de submarinos de Île-Longue, en Francia, que es la principal base de los submarinos nucleares que tiene el país francés. Recordemos que los dos únicos países europeos que tienen arsenal de este tipo son Reino Unido y Francia. El presidente Macron realizaba así el anuncio desde esta base. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Decía que había que aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal, porque decía el país tiene que estar protegido. Y además, añadía el jefe de Estado francés, que Francia no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear de su país en caso de amenaza de los intereses vitales de Francia. Aunque no se refería directamente a Irán y a la crisis que está sucediendo con ese país, es evidente que este anuncio no es un anuncio casual, particularmente hoy cuando hemos sabido que no solo Francia, sino también Reino Unido y Alemania contemplan lanzar acciones defensivas proporcionadas contra Irán para proteger sus intereses en Oriente Próximo. Es decir, ambos países, o los tres países mejor dicho, han aclarado que no van a golpear a Irán, pero sí protegerán a los países a los que Irán está atacando, particularmente en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, dentro de la Unión Europea hay una nueva fractura a este respecto. Países como España y los escandinavos están en contra de cualquier tipo de apoyo a esta operación militar de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. De hecho, España ha impedido en las últimas horas que los aviones militares cisterna estadounidenses utilicen las bases de utilización conjunta hispano-estadounidense para realizar repostajes y poder así apoyar los bombardeos que están teniendo lugar y que acaban de reanudarse según las últimas informaciones sobre Irán. 10 de la mañana, 23 minutos. Gracias, Enrique. Y Colombia contraataca a Ecuador y anuncia un borrador de decreto con aranceles de 50% para más de 190 productos. Marcela Peña. Así es que para el gobierno colombiano, el anuncio del gobierno del Ecuador de aranceles de 50% a los productos colombianos hace que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente inviable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia, agravando, dice el Ministerio de Comercio, la tensión internacional causada por la serie de medidas tomadas por Ecuador y dejando en un alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos. ¿Qué hace el gobierno? Entonces publica a comentarios un borrador de decreto donde se establece arancel del 50% a un total de 190 productos ecuatorianos. Es decir, pasamos de una tarifa del 30% que está vigente hoy en día a una del 50% y pasamos de unos 73 productos a más de 190. El gobierno dice que la medida está supeditada a que Ecuador retire su tasa de seguridad. Mientras tanto, los empresarios siguen preocupados. Más adelante, este lunes, los gremios colombianos y ecuatorianos darán una rueda de prensa conjunta pidiéndole a los gobiernos de ambos países que le bajen el tono y se sienten a negociar. Y la Contraloría le llama la atención al presidente de la República, Gustavo Petro, por esa instrucción, por esa orden de destruir los diques ubicados en zonas inundadas, como en el departamento de Córdoba. La entidad le pide al gobierno que antes de eliminar diques y compuertas debe haber estudios técnicos hidráulicos con la debida autorización ambiental. Cali La Peña. En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría hizo un llamado con preocupación al gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y con responsabilidad fiscal. Expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento. Esto debido a que recientemente en una comunicación pública el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que esos diques deben destruirse. Frente a ese escenario, dice la Contraloría que puede materializarse una intervención sin soporte técnico que podría generar males mayores. Además, el organismo informó que continúa realizando seguimiento a esta población que ya completa más de 81.000 familias afectadas, equivalente a 225.675 personas en 25 municipios de Córdoba.
10 de la mañana, 27 minutos. Siguen los escándalos en la Fundación San José. Ahora el Ministerio de Educación abre otra investigación en esa universidad por nuevos convenios irregulares. Jessica Gutiérrez. El ministro de Educación, Daniel Rojas, indicó que la Fundación San José está siendo investigada por presuntos convenios irregulares para ofertar programas académicos, por lo que también se examinará a otras instituciones que tengan relación con esta fundación. Estamos hablando de un periodo relativamente amplio. Las pruebas empezaron a hacerse desde el 2016, como lo acabo de mostrar en la gráfica, y digamos que se dejó pasar, o no se auscultó, o no se hizo la debida auditoría al Sistema Estadístico de Educación Superior. También indicó que de 1.500.000 personas registradas que se graduaron de diferentes universidades, aproximadamente 40.000 no presentaron la prueba Saber Pro. Además, 822 la realizaron después de haberse graduado. Eso quiere decir que en total son 279 instituciones de educación superior que graduaron al menos un estudiante sin haber presentado la prueba. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense Serie A en Italia, 12:30 del mediodía, Pisa con Cuadrado, el colombiano frente al Bologna de John Lucumí. También a las 3 de la tarde en España, Primera División, Real Madrid frente al Getafe. Y nos vamos a Portugal, donde el Benfica de Richard Ríos a las 3:15 visitará al Gil Vicente. Y en Argentina, 7:30 de la noche, Independiente Rivadavia, el de Sebastián Villa, frente a River Plate en la Primera División en el sur del continente. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro ha premiado a los grupos ilegales de todas las formas posibles. El último premio es para la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las tantas disidencias de las FARC, a quienes le entregarán parte del control territorial del Valle del Guamués en el departamento del Putumayo por 10 meses, es decir, mucho más allá del periodo que va a tener que cumplir el presidente Gustavo Petro. El pretexto es el tránsito a la vida civil, el mismo argumento con el que este mismo gobierno le entregó al Clan del Golfo el control en 7 municipios de Antioquia, Córdoba y el departamento del Chocó. Un proceso que debía iniciar ayer y que está en pausa por la ola invernal que ha afectado especialmente al departamento de Córdoba, pero esta semana se van a volver a reunir las partes, es decir, el Clan del Golfo y el gobierno nacional, para fijar una nueva fecha de inicio a ese ingreso de esas zonas de concentración. Mientras tanto, todos los grupos ilegales dan muestras de su creciente poder. El fin de semana, en víspera de elecciones, tanto la disidencia como el ELN hicieron ataques con drones cargados con explosivos en diferentes bases militares en Timbiquí, en el sur de Bolívar, y un punto aparte en el departamento de Antioquia, donde el gobernador y el alcalde de Medellín tuvieron o decidieron suspender una visita que tenían programada para hoy a Hidroituango, porque la información que les llegó es que iban a ser atacados con uno de esos drones, que es la nueva forma de hacer la guerra, que no distingue tampoco a los civiles.